Eh, la clase del día de hoy vamos a continuar con el tema número 13 relativo a los procedimientos impugnatorios o recursivos en materia tributaria. La clase del día miércoles habíamos iniciado el examen del recurso jerárquico. Habíamos visto cuáles son los actos recurribles de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 del Código Orgánico Tributario. En este sentido, la materia recurrible está configurada por un acto administrativo de efectos particulares que determine el tributo o aplique sanciones o afecte en cualquier forma los derechos de los administrados. Este último elemento es muy importante, pues lo vinculamos con el tema de las consultas en materia tributaria. No procede el recurso jerárquico contra los actos dictados en un proceso amistoso previsto en un convenio de doble tributación, contra los actos dictados por autoridad extranjera, lo cual es lógico. En todo caso, serán recurribles de acuerdo a lo previsto en esa legislación, que determinen tributos y sus accesorios y cuya recaudación sea solicitada a la República de conformidad de conformidad con lo dispuesto en el tratado respectivo. Queda claro que no corresponde a una actuación de la administración tributaria venezolana y en consecuencia nuestra administración no tendría competencia para resolver sobre una determinación efectuada por una autoridad extranjera. Finalmente, establece el código que en todos los demás casos señalados por el COTU en las distintas leyes, y en este sentido teníamos los supuestos de las consultas con las explicaciones que hemos dado al respecto, o por ejemplo en los casos de em, eh, intimación de derechos pendientes, que es otro procedimiento que, aunque no vamos a ver, se intima al contribuyente a pagar cantidades contenidas en un acto administrativo definitivamente firme, y esas actuaciones no están sujetas a ningún tipo de recurso. En cuanto a la legitimación, vimos que se requiere que el recurrente tenga un interés legítimo, personal y directo, y esto porque ese acto administrativo debe ser capaz de causar un daño de orden material o incluso moral. Ese daño puede ser actual o futuro a un sujeto pasivo. De manera que la legitimación para impugnar en sede administrativa a través del recurso jerárquico de un acto de contenido tributario requiere una especial vinculación de hecho del contribuyente respecto al acto objeto de impugnación. Vimos en el artículo 273 y creería que hasta aquí llegamos la clase de la semana pasada. En cuanto a la forma de interposición, se debe presentar en un escrito razonado, donde se deben relacionar adecuadamente los hechos y el fundamento normativo, porque al final el recurso jerárquico no es otra cosa que la impugnación de un acto administrativo que conlleva, que comporta la nulidad total o parcial de ese acto administrativo. Hay una particularidad en cuanto a la interposición del recurso jerárquico, y es que el Código Orgánico Tributario señala que se requiere necesariamente la asistencia de un abogado. Fíjense que cuando nos referimos a el escrito de descargo, dijimos que en aquella ocasión no tenía naturaleza impugnatoria, o recursiva, que el escrito de descargo, porque no se estaba impugnando un acto administrativo definitivamente firme, sino un acto de mero trámite, donde además no se imponían ni sanciones
ni se calculaban intereses moratorios. Distinto es la situación de el recurso jerárquico en el cual se ataca un acto administrativo, definitivamente un acto administrativo representado por la resolución del sumario, si fuese el caso, o cualquier otro acto administrativo que afecte en cualquier forma los derechos de los particulares. En este sentido, el Código Orgánico Tributario ha considerado que el contribuyente requiere una suerte de asistencia calificada, es decir, dada la naturaleza de este recurso, de esta impugnación, el contribuyente debe, para una mejor defensa, para un ejercicio más adecuado y más idóneo de su derecho a la defensa, se exige entonces que la asistencia de un abogado. Debe además indicarse y acompañarse el acto recurrido. En este escrito, en este recurso jerárquico, debe además de presentarse los hechos y las razones o los fundamentos de derecho, debe promoverse o anunciarse las pruebas de que se va a valer el contribuyente para destruir la presunción de legitimidad de ese acto administrativo. Y habíamos igualmente dicho que el error en la calificación, en vez de poner recurso jerárquico, se puso recurso de apelación o reconsideración o cualquier otro nombre. Y aquí es importante siempre insistir que en materia tributaria lo importante no es el nomen jurídico, sino la esencia de las situaciones. No implica entonces el error en la calificación, no implica su inadmisión. Establece el artículo 274 del Código Orgánico Tributario que el contribuyente dispone de 25 días hábiles para la impugnación tempestiva del acto administrativo de contenido tributario. Y aquí habíamos dicho que debe además tomarse en cuenta cuando se entienden verificadas las notificaciones, atendiéndose a que ella fue personal o no. Originalmente, y ahora sí empezamos la clase del día de hoy, originalmente la interposición, en el Código Orgánico Tributario, la interposición del recurso jerárquico suspendía de pleno derecho los efectos del acto administrativo de efectos tributarios. ¿Qué quiere decir eso? Que la administración no pudiese ejecutar aquel acto, es decir, no pudiese constreñir al contribuyente investigado, fiscalizado, a pagar las cantidades determinadas. Y se había entendido que esta suspensión automática o de pleno derecho, con motivo de la interposición del recurso jerárquico, constituía un elemento importante del ejercicio del derecho a la defensa, porque se consideraba un contrasentido, una afectación de la tutela del ejercicio del derecho a la defensa, que aun cuando un contribuyente, por ejemplo, alegara la nulidad absoluta de un acto administrativo, es más, presentémoslo en un tema mucho más radical, imaginemos que se alega la inconstitucionalidad de un acto administrativo, si no obrara esta suspensión automática o de pleno derecho, la administración pudiese exigirle o cobrarle a un contribuyente una determinada cantidad de títulos de tributo con fundamento una norma de carácter inconstitucional. Por poner ahora el ejemplo de la inconstitucionalidad. Lo que quiero evidenciar o lo que quiero transmitirles es que se había considerado una sana disposición legislativa, legal, la suspensión automática de los efectos del acto. Y en otro sentido era también un respeto al principio, a la garantía constitucional de la presunción de inocencia. ¿Cómo me van a mí a hacer pagar unas sanciones de naturaleza pecuniaria cuando, mientras este acto no se encuentre definitivamente firme y pueda ser revisado en 2 instancias posteriores,
Mientras eso no suceda, se presume que ese contribuyente no ha cometido esa infracción. Insisto, en respeto a el principio a la garantía de la presunción de inocencia. No obstante, la reforma de el año, en la reforma del Código Orgánico Tributario del año 2014, el legislador reformó el código y cambió este régimen en el sentido de que ahora la interposición del recurso jerárquico no suspende los efectos del acto de que se trate. Vamos a revisar entonces el contenido del artículo 277, que señala lo siguiente: la interposición del recurso no suspende los efectos del acto recurrido. Agrega el segundo párrafo de este artículo 277, donde no obstante el interesado podrá solicitar la suspensión de los efectos cuando de manera concurrente la ejecución del acto pueda causarle graves perjuicios, el llamado periculum in damni, y la impugnación se fundamentar en la apariencia del buen derecho o el fumus bonis iure, que son los elementos básicos de las decisiones en materia cautelar, en materia procedimental. De manera entonces que en la actualidad la interposición del recurso contencioso, del recurso jerárquico, no suspende los efectos del acto administrativo de contenido tributario. ¿Qué significa en esta no suspensión en términos prácticos? Que el señal puede constreñir al sujeto pasivo al pago de las cantidades reparadas en caso que el sujeto pasivo no cumpla con aquella obligación. La administración pudiese embargar ejecutivamente bienes del contribuyente y sacarlos a remate para satisfacer el crédito supuestamente incumplido por parte del contribuyente. Fíjense lo cuestionable de este régimen, y es que imaginemos que efectivamente así sucede, la administración procede a cobrarse las cantidades de dinero pendientes, la nulidad o no del acto administrativo de determinación tributaria, y varios años después, recurrido en sede administrativa y luego en sede judicial, el acto impugnado se considera nulo. Es decir que, pero sin embargo, la administración tributaria ya cobró las cantidades determinadas en aquel acto originalmente impugnado. Entonces ahora el contribuyente no le queda otra alternativa que acudir al procedimiento de repetición de lo pagado indebidamente, cuyo régimen y cuyo trámite también ya vimos hace algunas semanas atrás. Precisamente el fundamento de la suspensión automática de los actos de contenido tributario con motivo de su impugnación descansaba precisamente en esas circunstancias que no debería admitirse la ejecución de un acto cuya nulidad está siendo solicitada porque en este caso esa ejecución tiene la potencialidad, uno, de afectar el derecho a propiedad del contribuyente, se está despojando de bienes para pagar, para cumplir con la obligación, y luego hay una, como dijimos anteriormente, hay una afectación de la presunción de inocencia. Vamos a ver el contenido del parágrafo único del artículo 276 del Código Orgánico Tributario. Que dice lo siguiente:
Dame un segundo que perdí ahora la norma. Disculpen, es el parágrafo único del artículo 66 del Código Orgánico Tributario que establece cuál es la suerte de los intereses moratorios en el caso de la interposición de un recurso. Establece el parágrafo único del artículo 66 del Código Orgánico Tributario lo siguiente: los intereses moratorios se causarán aún en el caso que se hubiesen suspendido los efectos del acto en vía administrativa o judicial. Ya como les mencioné, no hay una suspensión automática de los intereses moratorios, lo que ratifica el hecho de que aún estando impugnado un acto administrativo de contenido tributario, los intereses moratorios seguirán corriendo e incluso seguirán corriendo en el supuesto de que la administración tributaria y o el tribunal suspenda cautelarmente los efectos del acto. Otra norma igualmente que se ha sido criticada está el hecho de que se sigan corriendo los intereses moratorios, aún estando suspendidos los efectos del acto por una medida cautelar dictada por la administración o por los tribunales, porque constituye un obstáculo o una suerte de interferencia para el ejercicio del derecho a la defensa del contribuyente. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, eh, la interposición del recurso contencioso no debería, no debería estar, la decisión de impugnar un acto administrativo de contenido tributario no debería estar afectado por el hecho de que el contribuyente pueda verse sometido a un proceso de ejecución de los créditos fiscales, el ejercicio de los recursos contenciosos en materia tributaria no deberían hacer más onerosa la posición del contribuyente, como sucede, por ejemplo, en el caso de los intereses moratorios. De manera que eh, este régimen dirigido a no suspender los efectos del acto y autorizar que se sigan computando intereses moratorios resulta contrario a un auténtico ejercicio del derecho a la defensa de los contribuyentes en sede administrativa. El artículo 279 del Código Orgánico Tributario señala en las causales de inadmisibilidad. En primer lugar, señala este artículo 279 la caducidad del plazo, es decir, que el recurso se presente en forma extemporánea o intempestiva, vencido el plazo de 25 días hábiles. Recordemos siempre que hablemos de plazos en materia tributaria, debemos recordar el régimen de las notificaciones y cuándo aquellas surten efecto para poder nosotros determinar si el recurso se interpuso o no en tiempo hábil. El otro elemento que comporta la inadmisibilidad del recurso está representado por la falta de cualidad de interés.
Ya dijimos que el ejercicio del recurso jerárquico requería una afectación directa por parte del particular, es decir, no hay acciones justicieras o románticas, no es que en mi caso, como investigador tributario, considere que una actuación de la administración es contraria de derecho y tomando en cuenta esa ilegalidad, yo pueda salir a impugnar un acto administrativo donde no soy destinatario. Entonces, se requiere un interés calificado y si no existe ese interés calificado, la administración pudiese considerar inadmisible el recurso. La siguiente causal de inadmisibilidad prevista en el artículo 279 del Código Orgánico Tributario está en la ilegitimidad de la persona que se presente como representante del recurrente. Es decir, hay una hay una ilegitimidad en la representación. Bien, porque no tiene la condición que lo acredita, aparece el presidente de la compañía y la persona que aparece como presidente de la compañía no tenía ese carácter, o se presenta un apoderado y ese apoderado no tenía la facultad o el carácter. En cualquiera de los casos, la ilegitimidad de la persona que se presente como representante del recurrente comporta la inadmisibilidad del acto. Y finalmente, la otra causal creo que está bastante clara, que es la falta de representación o asistencia de un abogado. Yo creo que todos ustedes están claros en la diferencia entre representación y asistencia. La representación implica el otorgamiento de un mandato o un poder, la asistencia es el acompañamiento, en la suscripción de ese escrito o de esa actuación de que se trate. Hay algo muy importante y es que la inadmisibilidad del recurso jerárquico no impide que el contribuyente pueda demandar la nulidad del acto administrativo en sede judicial. La sala político-administrativa ha expresado en forma categórica que la inadmisibilidad del recurso jerárquico por cualquiera de las razones que acabamos de señalar no impide que el contribuyente pueda revisar la nulidad o no, la contrariedad la contrariedad a derecho o no del acto administrativo en sede judicial, independientemente de que hubiese sido declarada la inadmisibilidad en en la sede administrativa. De hecho, han sido varios los casos, por ejemplo, donde por alguna circunstancia el contribuyente ha impugnado un acto administrativo y no ha estado asistido o no ha tenido poder un abogado y la administración ha declarado la inadmisibilidad de esos recursos. En estos casos, no sé si ahora, no estoy ahora seguro si en la página web tengo alguna sentencia a este respecto, si no la hay la voy a tratar de subir, pero en todo caso la Sala Político-Administrativa ha dicho que esa negativa de conocer del recurso jerárquico por el contribuyente haber incurrido en alguna de las causales de inadmisibilidad no impide el conocimiento del Tribunal Contencioso Tributario del caso en particular. ¿Qué habría que tomar muy en cuenta? Bueno, que esa impugnación en sede judicial está sujeta igualmente a unas causales de admisibilidad que vamos a ver con más detalle en la clase del día miércoles. Señala el artículo 284 del Código Orgánico Tributario que la administración deberá dictar la decisión del recurso jerárquico dentro de los 60 días continuos siguientes al vencimiento del lapso probatorio. De no obrar de esta manera, el contribuyente podrá considerar que su recurso ha sido negado tácitamente e impugnarlo en sede judicial a propósito del silencio administrativo negativo. De manera que en la clase del día miércoles vamos a entonces revisar
los dos próximos procedimientos recursivos en materia tributaria, que están representados por el recurso contencioso tributario y el denominado amparo tributario. Dicho esto, me despido y nos vemos en la clase del día miércoles. Hasta luego. Hasta luego, Jocelyn.